todos los que nos están dando el soporte técnico adecuado para llevar esto adelante. Del universo del codo traumático del adulto, yo elegí el tema de las luxofracturas alrededor del codo. Y voy a tratar de ser bien práctico y tratar de ir respondiendo tres preguntas básicas fundamentales. Uno es, ¿cuáles son los mecanismos que aseguran la estabilidad normal del codo? El segundo punto es identificar los patrones lesionales del codo. Esos son los tres puntos básicos que vamos a tratar de ir desarrollando en esta pequeña charla. El codo es una articulación muy móvil, pero también es una articulación sumamente estable. Esta es una imagen de Nadia Comaneci cuando obtuvo el 10 perfecto por primera vez en la historia de la gimnasia olímpica, y acá queda demostrado que el codo es muy estable, está sosteniendo todo el cuerpo en este movimiento con mucha energía. ¿Qué factores aseguran la estabilidad del codo? Y ahí podemos reconocer que hay factores óseos y factores de partes blandas, y dentro de las partes blandas hay factores estáticos, la cápsula y los ligamentos, y factores dinámicos que son los músculos periarticulares. Está muy claro que hay algunos factores óseos, como son los que aseguran la congruencia de la articulación húmero-cubital, que son absolutamente relevantes, y dentro de esto vamos a destacar, y lo vamos a desarrollar más adelante, la importancia de la apófisis coronoides en la estabilidad normal del codo. También hay factores ligamentarios, y en el codo los dos ligamentos laterales, el medial y el lateral propiamente dicho, son ligamentos que desde el húmero distal van hacia el cúbito, uno por dentro y otro por fuera, rodeando el ligamento externo al extremo superior del radio, pero sus inserciones distales terminan en el cúbito. Ambos ligamentos laterales son por definición húmero-cubitales. Y el ligamento medial tiene dos grandes haces, y el haz anterior es el más relevante desde el punto de vista mecánico, que es el que termina en el tubérculo conoideo de la apófisis coronoides. En cambio, el complejo ligamentario lateral termina sea a través del ligamento anular en la cresta anterior de la cavidad sigmoidea menor, como los haces principales en la cresta supinadora o en la cresta posterior que delimita la cavidad sigmoidea menor. Digamos que en el codo se puede reconocer lo que son los estabilizadores primarios, o sea, aquellas estructuras que cuando se dañan generan de por sí una inestabilidad del codo, y se reconocen tres estabilizadores primarios fundamentales. Uno es la correcta anatomía de la articulación húmero-cubital. Luego, los complejos ligamentarios, todo el complejo ligamentario lateral y el haz anterior del ligamento medial. Estos son los tres estabilizadores primarios que cuando se lesionan de por sí son capaces de generar una inestabilidad de codo. Pero también existen estabilizadores secundarios que están dados por la articulación húmero-radial, por la cápsula articular y por los músculos, sean los flexos pronadores por dentro y los músculos laterales por fuera. Estos son estabilizadores secundarios. Significa que cuando se dañan, únicamente uno de ellos, no generan una inestabilidad de por sí, pero en el contexto de una lesión compleja, cuando se suman el daño de estos estabilizadores secundarios, la inestabilidad se agrava muchísimo más. Y pasemos al escenario patológico. Esta es una foto sacada de las últimas Olimpiadas en Río, cuando el levantador de pesas de Armenia, frente a un estrés muy grande, desarrolla una luxofractura del codo. O sea, esta estabilidad que está perfectamente diseñada frente a determinados traumatismos puede ceder y generar lo que se llama una inestabilidad postraumática. Y las inestabilidades postraumáticas del codo las vamos a dividir en simples y complejas. Y esto es extremadamente relevante
porque las simples son las luxaciones puras y las complejas son las luxaciones asociadas a fracturas, que es lo que vamos a desarrollar acá. Pero no es una simple clasificación semántica. En general, las luxaciones simples o las inestabilidades simples se manejan de manera conservadora con buenos resultados. En cambio, las inestabilidades postraumáticas complejas se manejan en general de forma quirúrgica para poder restablecer la estabilidad normal del codo. Y vamos a desarrollar estas inestabilidades complejas. Las inestabilidades del codo asociada, además de la lesión de partes blandas y de la luxación, a fracturas, que a veces son pequeñas lesiones fracturarias, como es esto, que es el vértice de la apófisis coronoides, pero que contribuyen en mucho a la inestabilidad. O sea, deben de buscar pequeñas lesiones óseas asociadas a una luxación de codo, porque eso ya permite clasificarla en principio como una inestabilidad compleja con un patrón de manejo que luego vamos a desarrollar. Y para identificar el patrón lesional yo voy a precisar voy a tener tres herramientas que debo combinar: la radiografía simple, la tomografía axial computada con reconstrucción 3D y también el examen clínico, el test de estabilidad en general, que forma la primera etapa de la cirugía, ¿verdad?, para, bajo anestesia, terminar de entender la lesión. Y un concepto importante es la diferencia que existe entre luxación y disrupción articular. Esto es comparable a lo que sucede con las luxofracturas de cadera. La luxación, hay una pérdida de las relaciones de las dos superficies articulares, de la articulación húmero-cubital, y hay, ante todo, un daño muy importante en las partes blandas cápsulo-ligamentarias. Esto es comparable a una luxofractura de cadera con una lesión de la ceja posterior. En cambio, las disrupciones no hay luxaciones propiamente dichos, o sea, hay una clara disrupción de la articulación, y esto es parecido a la protusión traumática de una cadera. Y esto es muy importante diferenciarlo, porque este grupo de lesiones de las luxaciones se producen en general por traumatismos indirectos. En cambio, este otro grupo se produce por traumatismos directos. Y el grado de lesión de las partes blandas periarticulares a veces es mucho, con complejos secundarios importantes que justifican muchas veces hacer un primer tiempo de control de daño, como ya han manejado en la clase de lesiones de partes blandas. Pero también hay otra diferencia fundamental, no solo en el mecanismo que las producen, es que en las luxaciones, en general, ambos ligamentos, el lateral y el medial, están rotos, además de las fracturas. En cambio, en las disrupciones articulares, puede que uno de los ligamentos, el medial o el lateral, queden sanos, o incluso, en algunas luxaciones transolecranianas anteriores, ambos ligamentos laterales pueden quedar sanos. O sea, aquí predominan las lesiones de partes blandas asociadas a las fracturas, en cambio en este grupo predominan las lesiones óseas, y el encare terapéutico va a ser diferente. Y podemos reconocer 4 grandes grupos o patrones de inestabilidad postraumática compleja. Por supuesto que hay otros que son difíciles de clasificar. El primero es la luxación de codo asociada a una fractura del extremo superior del radio, muy frecuente. La luxación de codo es el segundo, con fractura cabeza radial y fractura de coronoides, lo que se denomina la tríada terrible. Y por último, el tercero, la inestabilidad en varo más rotación posteromedial, que la vamos a desarrollar más adelante. Y luego las luxaciones transolecranianas, sean su variedad anterior o posterior, y la lesión de Montella, que son bastante similares. Estos son los 4 patrones básicos que vamos a tratar de irlos recorriendo. ¿Cuáles son las estrategias de tratamiento para estas lesiones, estas inestabilidades postraumáticas complejas? El primer punto, que lo dijimos cuando las diferenciamos de las simples, es que la mayoría de estas lesiones requieren tratamiento quirúrgico. Segundo punto es que el tratamiento
en general es secuencial. Hay una primera etapa en la urgencia y una segunda etapa en donde hago la reconstrucción definitiva. En la urgencia debo de reducir la luxación si el codo está luxado, o debo de hacer un control de partes de daño, de la lesión de partes blandas de alta energía, con la colocación de un fijador externo, para planificar en una segunda etapa la reconstrucción de ese codo severamente dañado. Y para esa segunda etapa uno debe estar preparado, no solo planificado lo que va a hacer, sino contar con todos los elementos para poder llevar esa reconstrucción a cabo. Iremos recorriendo un poquito los ejemplos. La luxación posterior más fractura de cabeza radial. Las cosas que yo voy a decir aquí de cabeza radial y de coronoides es aplicado al entorno o al ambiente de una luxación, no a lesiones aisladas, no a fracturas aisladas de cabeza radial, sino a las fracturas de cabeza radial aisladas, asociadas a una luxación de codo. Y en este escenario de inestabilidades existirían tres posibilidades de manejo de la cabeza radial. Reconstruirla con una osteosíntesis, reducción abierta y fijación interna, sustituirla o resecarla. Pero la resección en este ambiente está absolutamente proscripta. No se puede resecar una cabeza radial en el escenario de una inestabilidad postraumática compleja. ¿Por qué? Porque al resecar la cabeza radial desestabilizo aún más el codo. Yo debo reconstruirla o sustituirla, no resecarla. ¿Por qué? Porque restituir el contacto radio-capitellum es fundamental. Este es un estabilizador secundario del codo, como vimos. Y si yo estoy planificando restaurar la estabilidad del codo, debo de respetar esta articulación. O la sustituyo o la reconstruyo, no la reseco. Y para fracturas que son reconstruibles tenemos dos grandes opciones. O solo con tornillos, que lo aplico a fracturas parcelares, o también con tornillos cruzados, como se muestra aquí, a fracturas de cuello que no tengan conminución metafisaria, fracturas simples con buen estocos. O también puedo recurrir a placas y tornillos cuando no puedo aplicar reconstrucciones simplemente con tornillos solos. Hay placas de diseño anatómico para este sector y después de reconstruida la cabeza radial o sustituida, en estas lesiones debo reconstruir el complejo ligamentario lateral. Cuando colocamos implantes en el extremo superior del radio, debemos tener cuidado en dónde colocamos dicho implante. No solo en el abordaje por la posibilidad del daño del nervio interóseo posterior, sino para que ese implante durante la pronosupinación no impacte y no limite o bloquee la pronosupinación. Por eso lo que se toma es, cuando el paciente está con el pulgar hacia arriba, o sea, pronosupinación 0 grados, en ese ángulo de 90 grados que se me ofrece a la vista, 45 hacia un lado y 45 hacia otro, es donde yo puedo colocar mi implante sobre el extremo superior del radio. Y por supuesto, después que lo reconstruí, debo de testear que la pronosupinación sea completa. Para la sustitución existen varias opciones, pero fundamentalmente nos vamos a quedar con la de las prótesis monopolares. Las prótesis bipolares son muy seductoras en su diseño, pero estabilizan menos que las monopolares. Y dentro de las monopolares son las prótesis monobloc, o la tendencia mayor hoy día es prótesis modulares, para adaptarla exactamente a la situación que yo tengo. Y si yo no dispongo de prótesis, porque no todas las disponemos, tenemos que colocar un espaciador. La cabeza no es reconstruible, debo sustituirla con un espaciador que lo hacemos con un tornillo colocado en el intraóseo en la metáfisis y hacemos una neocabeza de radio hecha con cemento. ¿Para qué? Para reconstruir el contacto radiocapitelar y reestabilizar el codo. ¿Qué sucede cuando tenemos luxación del codo, más fractura de cabeza radio, más fractura de coronoides? La tríada terrible. Esta lesión se llamó terrible porque es una lesión sumamente inestable y que cuando se trataba ortopédicamente en forma histórica, los porcentajes de reluxación e inestabilidad crónica eran sumamente altos. Por eso
el tratamiento conservador daba muy malos resultados o con cirugías insuficientes. El tratamiento quirúrgico de la tríada terrible es: primero fijo la coronoides, luego reconstruyo o sustituyo la cabeza radial y por último reparo el complejo ligamentario lateral. Y lo hago en ese orden, de la profundidad hacia la superficie. Coronoides, cabeza radial, ligamento lateral. Y esta es la imagen del abordaje de un codo con una lesión de estas. El epicóndilo está absolutamente desnudo, como lo ven acá. Están todas las partes blandas arrancadas, no solo el complejo ligamentario lateral, sino los músculos epicondilios. Aquí se ha resecado la cabeza radial, ahí vemos la carilla sigmoidea de la superficie articular sigmoidea menor y la fractura de la coronoides. En general, las fracturas de coronoides asociadas a tríadas terribles son fracturas pequeñas, del vértice de la coronoides, pero a pesar de que son pequeñas, hay que estabilizarlas para reconstruir la estabilidad del codo. Las fracturas de coronoides clásicamente se clasificaban en la vista de perfil: vértice, cuerpo y base. Pero hoy día, aquí tienen la clasificación, el grupo de O'Driscoll le agregó otras fracturas en otros planos, y yo quiero destacar esta fractura, que es la de la faceta anteromedial del codo, porque esta faceta está en otro plano diferente a las clásicas. Esta es la fractura habitual en la tríada terrible, pero hay otros patrones que se ven las otras lesiones, como lo vamos a ver. En la tríada terrible, la mejor manera, o la más sencilla tal vez, de fijarla es a través de puntos transóseos que se amarran en la cara posterior del cúbito por dos túneles. Hay varias técnicas para hacer eso. En fracturas de mayor tamaño, que no es lo típico en tríada terrible, se debe recurrir a la osteosíntesis con placas, mini placas adaptadas a la región y tornillos. Y esto es lo que vamos a ver en el caso de la inestabilidad en varo más rotación posteromedial. Esta lesión puede pasar desapercibida, aunque en realidad el codo no está luxado, y muchas veces lo único que vemos es la fractura de la coronoides, que es de la faceta anteromedial. Manejada en forma conservadora, los resultados no son buenos. Pero en esta lesión, además de la lesión de la faceta anteromedial de la coronoides, hay disrupción del complejo ligamentario lateral, como ya se esboza ahí, y que en una placa de estrés se ve perfecto. También hay asociadas algunas lesiones del ligamento medial, pero las dos lesiones básicas son estas: faceta anteromedial de la coronoides, muchas veces con minuta, y lesión del ligamento lateral. Y ambas precisan reparación. Debo hacer una osteosíntesis con placa, en general sosteniendo el fragmento de la coronoides, y por un abordaje lateral hacer la reconstrucción del ligamento lateral. En general estas precisan doble abordaje. Y por último, el grupo de las luxofracturas. Acá tenemos la luxofractura transolecraniana anterior y la transolecraniana posterior, que muchas veces se confunde con el Montella tipo 2, ¿verdad? No son exactamente iguales. Estas lesiones son disrupciones articulares más que luxaciones, como vimos. En general hay más violencia traumática, son pacientes que se benefician de un control de daño en la primera etapa con un fijador externo y una reconstrucción. Recuerden que muchas veces los ligamentos laterales pueden estar sanos, uno o ambos, y que la clave acá es la reconstrucción ósea, no las partes blandas. La clave es reconstruir anatómicamente y en forma estable el cúbito, sus distintos componentes: el componente olecraniano, el componente coronoideo y el componente diáfiso metafisario. Y lo debo hacer en forma perfecta y anatómica. Y en general comenzamos la reconstrucción fijando la coronoides al segmento metáfiso-diafisario, y luego, una vez que se ha fijado eso, solidarizamos el sector distal de coronoides y diáfisis al sector proximal, y hay distintos diseños de placas. Se pueden utilizar placas convencionales o también placas de diseño anatómico creadas para esta región. Es fundamental tener el concepto de que hay que reconstruir el cúbito en forma anatómica y estable. La coronoide debe quedar perfectamente fijada y el cúbito debe lograr su curva normal. Recuerden que muchas veces usamos placas rectas para huesos que son curvos. Luego que terminé mi cirugía, sea cual sea el patrón lesional,
debo hacer un test final de estabilidad. Y para eso coloco el codo en extensión completa y dejo que la gravedad actúe, lo examino bajo televisión y ahí puedo tener que el codo se siga reluxando, sea inestable, o que tenga una fijación precaria por las características de la lesión. Entonces es ahí cuando se plantea reparar el ligamento medial o colocar un fijador externo o en casos dramáticos un Kirchner transarticular para mantener la reducción. Mis mensajes finales de este tema, que es un tema apasionante y frecuente: recuerden cuáles son los estabilizadores del codo, los primarios y los secundarios, la diferencia fundamental que existe entre la inestabilidad postraumática simple y la compleja. La simple se maneja en forma conservadora en general, la compleja habitualmente en forma quirúrgica, que reconocer el patrón de inestabilidad compleja nos dice qué hacer. El patrón dicta lo que hay que hacer. Que el tratamiento usualmente es secuencial, uno en la etapa aguda y otra en la etapa de reconstrucción, y que lo básico es reconstruir el cúbito proximal cuando está dañado, fijar la coronoides, recuperar el contacto radiocapitelar y reparar el ligamento lateral. Esas son las 4 claves del tratamiento. Muchas gracias y por favor, cuídense, cuidándose ustedes, van a poder cuidar a otros. Abrimos las preguntas, si queda tiempo, no sé. Muchas gracias Gerardo por tu hermosa presentación. Tenemos unos minutos, vamos a contestar algunas preguntas. Ya que está Gerardo, le voy a preguntar al doctor Raúl Rodas de México. Dice: doctor Badele, una fractura de la faceta anteromedial de la coronoides con minuta asociada a una fractura con minuta de olecranon, con pérdida ósea por una lesión de arma de fuego. Pensamos que es estable la articulación. ¿Cuál sería ese manejo? Como diría un expresidente de la República, es el amigo de la onza, ¿no? El amigo del leopardo. Es una situación muy compleja. Creo que, o sea, la coronoides debe ser reconstruida, obviamente. Si es con minuta se puede hacer algún injerto. No me quedó claro si hay pérdida de sustancia en el olecranon. Si lo hubiera, hay que hacer un injerto y colocar una segunda placa para reconstruir el olecranon. En estas situaciones muy complejas de destrucciones del cúbito proximal se pueden colocar 2 placas, una dorsal para hacer la reconstrucción diáfiso-metafisaria olecranon y una segunda placa más palmar o medial para solucionar el tema de la coronoides. Gerardo, continúo contigo. Tuviste varias preguntas acerca de vías de abordaje. Acá dice José Manuel Reyes de México, dice: ¿cuál sería su abordaje de elección en fracturas del capitellum